evidentemente no es. Vale. Bueno, hemos hablado estos días del movimiento armónico simple, que era la base que nos hacía falta para poder meternos ya definitivamente en el tema de ondas. Ya hemos hablado de movimiento armónico simple, ahora ya vamos a hablar de ondas. ¿Qué te pasa? ¿Puedes encender eso? ¿Puedes encenderlo? Ahí va, perdón. Le he dado antes y me ha parecido que se encendía el piloto. Piloto azul. Joder. Ahora sí. Están estos mandos un poco perjudicados. Bueno, insisto, hemos visto movimiento armónico simple, pues el muelle que vibra o un objeto que pasa repetidas veces por el mismo punto. Frecuencia, periodo, frecuencia angular, tal. A partir de la ecuación del movimiento x igual a seno de omega t más phi sub 0, la primera derivada me da la velocidad, la segunda derivada me da la aceleración. Velocidad máxima, aceleraciones máximas y tal. La aceleración la puedo relacionar con la constante de un muelle, ¿vale? Porque como fuerza para un muelle, según la ley de Hooke, es igual a menos k por incremento de x, o menos k por x, y la aceleración es menos omega al cuadrado por x, las x y los signos menos n, entonces puedo calcular la constante de un muelle simplemente haciendo oscilar una masa y calculando el periodo y tal. Cuidado, no confundáis esa k del muelle con una k que va a aparecer aquí, que es un error muy común. No tiene nada que ver una cosa con otra, se utiliza la misma letra y eso es una desgracia, pero es así. Bien, entonces, ¿qué es una onda? Bueno, una onda no es ni más ni menos que la propagación de una perturbación. Es decir, se propaga un movimiento armónico, se propaga la energía, no se propaga materia. Las ondas no transportan materia. ¿Vale? Entonces, yo tengo un movimiento armónico, vamos a considerar para nuestro caso, vamos a considerar que el movimiento se produce en el eje vertical, en el eje Y, y que se propaga hacia la derecha. Bueno, que se propaga a lo largo del eje X con una determinada velocidad de propagación. Pero lo primero que vamos a hacer es casi. Voy a hacer una pizarra nueva y la voy a poner delante para que. Ahí, la voy a poner ahí. Bien. Para clasificar primero las ondas, saber cómo son las ondas, vamos a decir ondas. Ondas. Es la propagación de una perturbación. No se propaga la materia. La materia no se propaga. Solo la energía / movimiento. He hecho ondas con una cuerda, ¿verdad? Todos hemos hecho ondas. La sensación que da cuando yo hago una sacudida en una cuerda, eso es un pulso realmente, solo es un pulso. Cuando hago una sola sacudida, lo que da la sensación es que ese bucle que se forma se va moviendo. Pero si lo analizas despacio, pero si la cuerda la tengo sujeta, la cuerda no se está moviendo, es imposible que se mueva, la tengo sujeta. O sea, realmente la cuerda no se mueve, te da la sensación de que se está moviendo. Pero si tú analizas cada punto de la cuerda, ese punto lo único que hace es subir y bajar. Ya está. Pero la sensación visual que yo tengo es que ahí hay algo que se está propagando, ¿no? La materia no se propaga. Las olas del mar no transportan agua. El agua solo sube y baja. Solo transportan agua cuando rompen. Y lo que ocurre es que ya la velocidad de propagación de la parte de abajo de la ola que roza con el fondo del mar es menor que la velocidad de propagación de la parte alta de la ola y ahí hay un desequilibrio. Entonces, y cuando la ola rompe, entonces ya sí que se transporta materia. Pero si no, no. Solo se transporta el movimiento, la energía, ¿vale? Bien, eso es lo primero que tenemos que entender. Es la propagación de una perturbación. No se propaga materia, no se transporta materia con una onda, nunca. Solo energía, movimiento, llámalo como quieras. Podemos clasificar las ondas atendiendo a varios criterios. Podemos clasificarlas, por ejemplo, como ondas mecánicas, que son aquellas que precisan de un medio material para propagarse. Por ejemplo, el sonido.
El sonido es una onda mecánica, es una onda de presión y necesita un medio material para propagarse. En el vacío no se propaga el sonido. Necesita un medio mecánico con una elasticidad, con unas propiedades, etcétera, etcétera. Y atendiendo a este criterio, las ondas que no son mecánicas son ondas electromagnéticas. No precisan de un medio material para propagarse. Por ejemplo, la luz. La luz no necesita un medio material, se propaga a través del aire, se propaga a través de un vidrio transparente y se propaga a través del vacío también. La luz y todas las ondas electromagnéticas. ¿Vale? Las ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, los ultravioletas, todas estas son ondas electromagnéticas y no precisan un medio material para propagarse. Entonces, son ondas electromagnéticas. No sé ni cómo decir el criterio, el medio de propagación. Por eso lo pongo así. Atendiendo, por ejemplo, a en cuántas dimensiones se propaga, tengo ondas unidimensionales que, como por su propio nombre indica, se propagan en una única dimensión, como por ejemplo una cuerda. Una cuerda, la onda se propaga en una sola dirección, una sola dimensión. Es lineal, unidimensionales o lineales. ¿Es que llaman lineales? Bueno, sí, también lo podemos llamar lineales. Existen ondas bidimensionales. Por ejemplo, cuando yo tiro una piedra sobre la superficie de un estanque, se forma una onda y vemos cómo se propaga en el plano de la superficie. Entonces se propaga en dos dimensiones. Piedra sobre estanque. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Lo veis, ¿no? La diferencia. Mientras que la cuerda, el movimiento se propaga solo en una dirección, ¿vale? Es unidimensional. Cuando yo tiro una piedra sobre la superficie del agua, se forma una onda, pero yo lo que veo es un círculo que se va haciendo cada vez mayor, bueno, una serie de círculos, si estoy haciendo así, que se van haciendo cada vez mayores, pero se propagan en dos dimensiones, en el plano. En este caso, en la superficie del agua. Y existen ondas tridimensionales, que se propagan en todas las direcciones del espacio, como por ejemplo el sonido o la luz. ¿Vale? Si yo tengo una bombilla aquí encendida, la luz que emite la bombilla no se propaga en una sola dirección ni en un plano, no, se propaga en las tres dimensiones del espacio. Esas son las ondas tridimensionales. Y por último, atendiendo a el plano, la dirección de vibración y la dirección de propagación, existen las ondas longitudinales, en las que la dirección de propagación y la dirección de vibración coinciden. Por ejemplo, un muelle o el sonido, el propio sonido. Aprovechando que tenemos aquí un muelle, si yo estiro este muelle, sujétalo así estirado, más o menos, no hace falta que lo estire mucho más, suéltalo ahí. Vale, ya cojo este muelle y aquí comprimo y suelto. Eso es una onda que se está propagando en la misma dirección de vibración. La onda está vibrando en el eje horizontal y se está propagando en el eje horizontal, en el mismo eje. Ya, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Pero si esto lo pudiera ver más despacio, podría ver a lo mejor una onda que se propaga en la misma dirección en la que vibra. ¿Vale?
Esta es una onda longitudinal. Mañana os lo enseño a vosotros, aquí en casa, para que por lo menos lo veáis. Es una onda longitudinal. El sonido es una onda longitudinal, el sonido es una onda de presión. La vibración de mis cuerdas vocales provoca cambios en la presión del aire. Cambios en la presión del aire y esos cambios se propagan a través del aire, llegan a vuestro tímpano, provocan que vuestro tímpano vibre y eso ya pasa pues, a través de la cadena de huesos, tal, no sé cuántos, el nervio acústico, llega al cerebro y lo interpretamos como sonido. Pero es una onda longitudinal que vibra en la misma dirección en la que se propaga, ¿vale? Esas son ondas longitudinales. Y existen también las ondas transversales. Vibran y se propagan en direcciones perpendiculares. Por ejemplo, una cuerda, o por ejemplo, la luz. Una cuerda, cuando yo hago así, está vibrando en el eje vertical, pero el movimiento se propaga en el eje horizontal. Entonces veo ese bucle o esos bucles que se están moviendo, tal, que vibran en un eje, pero avanzan en otro, en direcciones perpendiculares, ¿vale? Esta es la clasificación que yo puedo hacer de las ondas, atendiendo a estos tres criterios, según el medio de propagación, mecánicas o electromagnéticas. Las mecánicas precisan de un medio físico para propagarse, las electromagnéticas no. Según que la onda se propague en una, dos o tres dimensiones. Si la onda se propaga solo en una dimensión, unidimensional o lineal. Si la onda se propaga en dos dimensiones, bidimensional o plana. Y si la onda se propaga en tres dimensiones, tridimensional o cúbica. ¿Vale? Ejemplos, en una dimensión, la cuerda. Hago vibrar la cuerda de una guitarra. La onda se propaga no solo en la dirección de la cuerda, ya está, nada más. Onda bidimensional, pues las ondas de la superficie del agua. Tiro una piedra, vibra, veo el círculo que se abre, etcétera, etcétera. Y ondas tridimensionales, el sonido, la luz. Si el sonido se transmitiera solo en dos dimensiones, si estáis un poco más altos que yo, un poco más bajo que yo, no me oiríais. Pero yo puedo estar aquí abajo y me seguís oyendo. Puedo estar más alto y me seguís oyendo, porque se propaga en tres direcciones, además rebota y estas cosas y tal, pero bueno. Y luego, dependiendo del plano de vibración y o la dirección de vibración y la dirección de propagación, tengo ondas longitudinales en las que la dirección de vibración y de propagación coincide, como por ejemplo el muelle que hemos visto, o el sonido, que es una onda de presión en realidad, y ondas transversales en las que la dirección de vibración y dirección de propagación son perpendiculares. La luz, la cuerda. ¿Vale? Pues esto, 4 definiciones básicas de lo que es una onda. Ahora vamos ya a la pantalla que empecé el otro día, que por eso no quería quitarla. Voy a estar empezada. Bueno, vamos a ver cómo es la ecuación de una onda. Vamos a ir a ver la ecuación de una onda. Ecuación de una onda. Bien, vamos a suponer que tengo un foco emisor que está aquí en el origen y que está vibrando en el eje Y, en el eje vertical, de acuerdo con esta ecuación, que es una ecuación de un movimiento armónico simple. Y es igual a seno de omega t más phi sub 0. Donde A es la amplitud, o sea, el significado es el mismo, A es la amplitud, omega es la frecuencia angular y phi sub 0 es la fase inicial. Porque puede que no haya empezado en el origen, sino que haya empezado un poco más arriba, donde sea, ¿vale? Bien, si este movimiento se propaga, a lo largo del eje X con una velocidad v, que es la velocidad de propagación, ¿vale? Velocidad de propagación v, que velocidad sería igual a x partido por tiempo, espacio partido por tiempo. Se propaga con velocidad constante, ¿vale? Entonces, si el objeto empieza a vibrar aquí, yo tengo una cuerda y empiezo a vibrar, empiezo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Provoco una onda en la cuerda, ¿vale? Entonces, inicio aquí y inicio por a lo mejor
moviéndome hacia arriba. Un punto que esté separado del origen, una distancia X, describirá el mismo movimiento, pero llevará cierto retardo, ¿no? O sea, yo la onda empiezo aquí, el bucle tiene que llegar hasta ese punto para que el punto haga arriba abajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería la ecuación del movimiento de un punto situado a esta distancia X? Pues la ecuación del movimiento de un punto situado a esta distancia X sería Y es igual a A por el seno de omega por T menos T' más phi sub 0. Y este T' es el tiempo que tarda la onda en llegar de aquí a aquí. Claro, lleva ese retardo. Si la onda tarda 5 segundos en llegar, pues lleva 5 segundos menos moviéndose y por eso es T menos T'. ¿Vale? Es decir, el estado de movimiento con respecto a la vibración de ese punto, con respecto al origen, si aquí he empezado antes, bueno, cuando llega aquí la onda, llega a este punto, pues me estoy moviendo con un cierto retardo, es decir, llevo menos tiempo moviéndome. Hago así, el pulso que yo hago en la cuerda, hasta que llega a 2 metros de la cuerda, tarda cierto tiempo. Con lo cual, eso lleva moviéndose menos tiempo que el foco emisor. Por eso es T menos T'. ¿Cuánto vale este T'? Bueno, pues este T' es el tiempo que tarda la onda en propagarse desde el origen hasta el punto X, hasta este punto. ¿Cuánto vale ese tiempo? Si la onda se propaga a una velocidad de propagación que es espacio partido por tiempo, entonces este T' es igual a X partido por V, donde V es la velocidad de propagación de la onda. Si yo sustituyo este valor aquí, lo que me queda para el movimiento de un punto cualquiera de esa cuerda, basta con sustituir el valor de X. Si pongo X0, me va a quedar el origen. Si pongo tal, lo que me queda es que Y es igual a A por el seno de omega por T menos X partido por V más phi sub 0. Si quito este paréntesis, me queda Y es igual a A por el seno de omega T menos omega partido por V X más phi sub 0. Bueno, pues a este omega partido por V lo llamo K. K. Y es lo que se llama el número de ondas. Número de ondas, no la constante del muelle. Por eso, cuidado con esta K. Esta K es el número de ondas, no es la constante del muelle, ¿vale? Evidentemente, fijaos, todo esto, todos los términos que se suman aquí, todos tienen que estar en radianes. Todos tienen que estar en radianes. Entonces, omega, que es la frecuencia angular, omega tiene el mismo significado. Bueno, voy a escribiros aquí ya cómo me quedaría la ecuación de la onda. Y esto ya sí es la ecuación de una onda. Y es igual a A por el seno de omega t menos K por X más phi sub 0. Esto ya sí es la ecuación de una onda. Vamos a ir viendo lo que significa cada parámetro de la onda. A es la amplitud. Tiene exactamente el mismo significado que en el movimiento armónico simple. Es la distancia máxima con respecto al eje por el que se propaga la onda, la distancia máxima hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? La amplitud. Los puntos de la onda, los puntos, si es una cuerda, los puntos de la cuerda, si es otro tipo de onda, los puntos del frente de onda van a vibrar entre más A y menos A. ¿Vale? Es la amplitud. En el sistema internacional se mide en metros. Omega sigue siendo la frecuencia angular. Frecuencia angular, que es el tiempo que tarda la onda o el movimiento vibratorio, cualquier punto, en hacer... No, perdón, eso es la frecuencia angular, perdona. Es el número de oscilaciones que hace en la unidad de tiempo. Bueno, se relaciona con el periodo y con la frecuencia como 2pi partido por periodo
o 2pi por frecuencia, donde t es el periodo que es el tiempo de una oscilación completa. De una oscilación completa. En un movimiento armónico simple, si yo colgaba de aquí una masa, si yo cuelgo de este muelle una masa, estiro. Cuelgo este muelle una masa. Cualquiera, bueno, la dejo quieta. Esa es la posición de equilibrio. Estiro y suelto. Ahora, eso está describiendo un movimiento armónico simple. Eso es un movimiento armónico simple. Baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Periodo es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. Y una oscilación completa es, desde que estoy aquí arriba, bajo y vuelvo a subir. Eso es una oscilación completa. Bueno, pues eso es el periodo. Y en una onda, ahora imaginaos que este movimiento, imaginaos que este movimiento, ahora yo lo propago. Ha salido defendido. ¿Cuál era la trayectoria? Creo que estaba describiendo esto. Estaba describiendo una onda. Porque estaba haciendo así y al mismo tiempo se estaba desplazando. Estaba describiendo una onda. Vale, entonces, periodo, tiempo de una oscilación completa. Es igual que en el movimiento armónico simple. Tened en cuenta que la onda la provoca un movimiento armónico simple. Y frecuencia, evidentemente, en el sistema internacional se mide en segundos. Evidentemente en segundos, ¿vale? Y frecuencia es, esto es la frecuencia, es el número de oscilaciones en la unidad de tiempo. Y se mide en segundos a la menos 1, bueno, segundos a la menos 1 o hercios. La frecuencia angular, pues evidentemente radianes por segundo o segundos a la menos 1. Cualquiera de las dos lo podéis ver. Esto lo podéis poner en radianes por segundo o segundo a la menos 1. Es frecuencia angular. Vale, y ahora, ¿qué es esa K? La K se llama número de ondas. Y representa el número de oscilaciones por unidad de longitud. Es decir, la onda, si yo ahora represento, me voy aquí a esta gráfica y ahora represento cómo sería esta onda, pues esta onda me forma una, bueno, tenía que bajar hasta la, bueno, voy a dibujar abajo ya. Lo dibujo abajo y ahora os dibujo lo que es cada cosa. Es el número de oscilaciones por unidad de longitud, ¿vale? Y se mide en radianes por metro. Radianes por metro. ¿Vale? Se relaciona con un parámetro nuevo que aparece en la onda, que es la longitud de onda, que es el espacio recorrido por la onda en un tiempo igual a un periodo. Esa es la longitud de onda. Ahora en el dibujo lo vamos a ver bien. Entonces, K es igual a 2pi partido por lambda. 2pi partido por lambda. Donde lambda es la longitud de onda. Longitud de onda, que es la distancia. No sé por qué lo voy a poner entre paréntesis, es una tontería. Que es la distancia recorrida por la onda
en un periodo. Distancia entre dos máximos o dos puntos, vamos a poner dos máximos consecutivos. ¿Vale? Y ahora vamos a ver en el dibujo. Vamos a hacer un dibujo y lo vais a ver mucho mejor. Tengo aquí el eje Y, el eje X. En el eje Y está vibrando entre A y menos A, entre A y menos A. Y esto lo que provoca es una onda. Esto es una onda. Tened en cuenta que este eje es X, no es tiempo. Es distancia. ¿Vale? Entonces, la distancia entre dos máximos consecutivos es la longitud de onda. Esa es la longitud de onda. ¿Vale? La amplitud, esto es la amplitud, evidentemente. Aquí no veo cuál es el periodo en esta gráfica. No puedo ver cuál es el periodo porque estoy representando en amplitud frente a distancia, no a tiempo. Es decir, una onda es doblemente periódica. Es periódica en el tiempo y es periódica en el espacio. Es periódica en el tiempo porque el movimiento que provoca esta onda es periódico. Tiene un periodo de oscilación que hace que se repita cada cierto tiempo y ese tiempo es el periodo. Y es periódica en el espacio porque la onda se repite cada cierta distancia, en este caso la longitud de onda. Este punto y este punto se encuentran exactamente en el mismo estado de vibración. Acaban de llegar al máximo y van a empezar a descender. Este punto, imaginaos que esto es una cuerda que está vibrando. Aquí es donde yo la cojo, es el foco emisor de la onda, y este punto que está a una distancia igual a la longitud de onda, está exactamente en el mismo estado de vibración que el primero. ¿Vale? Este punto que está aquí está exactamente en el mismo estado de vibración que ese. Esa distancia de aquí a aquí es la longitud de onda también. Ahora, con respecto a este, no. Porque mientras que este está bajando, este está subiendo. Entonces, este punto y este punto están en el mismo estado de vibración. Por eso, la onda es doblemente periódica en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque es la propagación del movimiento vibratorio, con lo cual, un punto cualquiera que está aquí, dentro de este punto, claro, yo estoy dibujando, es como si yo hiciera una foto de la onda. Porque este punto no es que esté aquí siempre. Este punto está vibrando también. Claro, si yo me fijo en una cuerda y me fijo en un solo punto de la cuerda, veré que hace arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Si hago una foto de la cuerda, veré la onda. Pero este punto está vibrando arriba y abajo, arriba y abajo. Y al cabo de un tiempo igual al periodo, su estado de vibración es exactamente el mismo. Ahora, por ejemplo, está yendo hacia abajo, volvería a subir y volvería a bajar. Y estaría ahí otra vez. Por eso es periódica en el tiempo. Pero cualquier punto que esté a una distancia igual a un múltiplo de la longitud de onda está en el mismo estado de vibración, con lo cual es periódica también en el espacio. Tiene una doble periodicidad, tiempo-espacio. ¿Vale? Entonces, la ecuación de la onda. I es igual a A por el seno de omega t menos K por X más phi sub 0. Fijaos, me ha salido un signo menos aquí porque yo he supuesto que la onda se estaba propagando hacia la derecha. Si yo hubiera supuesto que la onda se propaga hacia la izquierda, aquí me hubiera salido un signo más. Porque si yo supongo que el foco emisor es aquí, bueno, pues un punto que estuviera antes llevaría más tiempo moviéndose. Con lo cual, en vez de ser t más t', t menos t', sería t más t'. Con lo cual aquí me salía un signo más. Entonces, en general, yo lo que voy a poner es la ecuación de la onda,
Luego ya, en cada caso concreto, elegiremos si ponemos menos o más, según la dirección de propagación de la onda. La ecuación de una onda la voy a poner así. Y el más, ya sé qué significa propagación hacia la izquierda, y el menos sé que significa propagación hacia la derecha. ¿Vale? Muchos ejercicios te dicen una onda que se propaga en el sentido positivo del eje X, tal, te están diciendo que tienes que poner aquí un menos. ¿Vale? Si se propaga en el sentido negativo del eje X, te están diciendo que tienes que poner un más directamente. ¿Vale? Menos hacia la derecha, más hacia la izquierda. Como el movimiento armónico simple, lo puedo explicar también con la función coseno en vez de con la función seno. Lo único que cambia es la fase inicial, que sería distinta en un caso o en otro, pues la ecuación de una onda también la puedo poner como I es igual a A por el coseno de omega t más menos K por X más pi sub 0, que va a ser distinto, ¿eh? La fase inicial no va a ser la misma, puede ser otra, ¿vale? Pero no solo eso, sino que es que además esto puede ir invertido. Es decir, yo puedo ponerlo como I es igual a A por el seno de Kx más menos omega t más phi sub 0. Y significa exactamente lo mismo. Signo positivo se propaga hacia la izquierda, signo negativo hacia la derecha. Significa exactamente lo mismo. O la puedo poner como I es igual a A por el coseno de Kx más menos omega t más phi sub 0. De todas estas maneras se puede escribir la ecuación de una onda. El significado de cada uno de los parámetros es exactamente el mismo. No cambia. Amplitud, frecuencia angular, el número de ondas. Sabemos que la frecuencia angular es 2pi partido por el periodo y que el número de ondas es 2pi partido por la longitud de onda. Lo sabemos, o sea, que no cambia absolutamente nada. ¿Vale? La fase inicial es la fase inicial, pero el signo positivo es hacia la izquierda, el signo negativo es hacia la derecha. ¿Vale? Significan exactamente lo mismo. Importante, muy importante. Vamos a quedarnos con la primera, que es la que más vamos a utilizar. Vamos a quedarnos con la primera. Y es igual a A por el seno de omega t más menos K por X más phi sub 0. Esto estará en las mismas unidades en que esté A. Normalmente en el sistema internacional estará en metros. La I, perdón, porque lo que dice es la posición con respecto al eje de cada punto de la onda, ¿no? Bien, si yo derivo la I con respecto al tiempo, lo que tengo es la velocidad de vibración. Velocidad con la que vibra un punto cualquiera de la onda, no la velocidad con la que se propaga la onda, que esa es distinta. Esto es la velocidad de vibración, será la derivada de I con respecto al tiempo y sale A por omega por el coseno de omega t más menos K por X más phi sub 0. Esa es la velocidad de vibración. También podría hacer lo mismo que hacía con el movimiento armónico simple, poner ese coseno como la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado, pasar el adentro y me va a quedar lo mismo. Y me va a quedar exactamente lo mismo. ¿Vale? Lo que pasa es que no se suele hacer en las ondas. Y si yo derivo la velocidad, obtengo la aceleración de vibración. Bueno, la aceleración, porque en este caso, como la onda se propaga a velocidad constante, solo hay una aceleración. Sería la derivada de v con respecto al tiempo, que sería entonces menos a omega cuadrado por el seno de omega t más menos kx más phi sub 0. Si la I está en metros, esto evidentemente está en metros por segundo. Si esto está en metros por segundo, esto estará en metros partido por segundo al cuadrado. ¿Vale? Esto será la velocidad máxima y esto será la aceleración máxima. El término que está justo delante del seno o del coseno. ¿Vale? A ver. Bueno,
me voy a ir hacia arriba porque quiero insistiros un momento sobre esto. Hemos definido la K, el número de ondas, como omega partido por V. De aquí se deduce que la velocidad de propagación de una onda es igual a omega partido por K. La velocidad de propagación de una onda es igual a omega partido por K. Y como omega es 2pi partido por el periodo y K es 2pi partido por la longitud de onda, 2pi partido por 2pi, esto es longitud de onda partido por el periodo. Que además, fijaos que si se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, es espacio partido por tiempo. ¿Qué espacio recorre una onda en un periodo? La longitud de onda. Dividido por el tiempo, que es el periodo, pues eso me da la velocidad de propagación. ¿Vale? Que evidentemente está en metros por segundo. Si la longitud de onda está en metros, el periodo en segundo, la velocidad de propagación en metros por segundo. Y como la inversa del periodo es la frecuencia, también lo puedo poner como longitud de onda por frecuencia. ¿Vale? Muy importante esto porque lo vamos a manejar mucho. Y no confundamos nunca velocidad de propagación con velocidad de vibración. Nunca. No tiene nada que ver. Uno es la velocidad con la que se propaga la onda y otro es la velocidad con la que está vibrando cada punto de la onda. Pues en la cuerda o si es una onda de presión, pues la molécula de aire en ese momento, o si es una onda en la superficie del agua, el agua, la molécula de agua en ese momento también. ¿Vale? Molécula de aire, molécula de agua. El aire, nitrógeno, oxígeno. ¿Vale? Esto es la ecuación de la onda. Como veis, es muy sencillota. Se parece mucho a la del movimiento armónico simple, pero aparece un término que tiene que ver con la posición, porque la onda es doblemente periódica en el tiempo y en el espacio. El periodo en el tiempo es el periodo de vibración, el periodo de oscilación, y el periodo en el espacio es la longitud de onda. Porque puntos que están distantes entre sí, una longitud de onda, están exactamente en el mismo estado de vibración. Y un mismo punto pasa por el mismo estado de vibración cada tiempo igual al periodo. Por eso es doblemente periódica. Bien, importante también, a todo esto que hay aquí dentro se lo llama fase. Fase. Porque hay ejercicios donde dice, ¿cuál es la diferencia de fase entre dos puntos situados a 1 metro de distancia? ¿O cuál es la diferencia de fase entre dos puntos tal? Veremos ejercicios de esos. Eso es la fase. ¿Vale? ¿Qué hora es? La 1:15. No nos da tiempo a nada. Sí, nos va a dar tiempo a, por lo menos que veáis cómo son el enunciado de los ejercicios de ondas. O por lo menos muchos de ellos. Examen de PAE, física, y ya aquí ya sí que me voy a cualquiera porque voy a encontrar ejercicios de onda donde quiera. Junio de 2010, por ejemplo. A ver, ¿cuál es el de ondas? Aquí. Vaya por Dios, una vertical y otra zona más alta. Vaya por Dios, aquí tengo un movimiento armónico simple. Es que antes el movimiento armónico simple se veía en segundo bachillerato. Ojo, otro cualquiera. Un planeta extrasolar, un sistema de no sé qué. Aquí tengo la onda, miradlo ahí. Ah, dos ondas viajeras. Joder, una interferencia. Es que hay una parte antes que eran las ondas estacionarias, que ahora como tal no lo preguntan, pero te preguntan interferencia. Calcular la velocidad, hallar la ecuación de la onda estacionaria resultante de la superposición de ambas. Bueno, de eso os hablaré. Joder, voy a buscar y me encuentro dos precisamente que no... ¿Qué puntería tengo? Por Dios. Verá, este, en primera pantalla. Llevarme aquí al Paint. Ven aquí. Aunque solo sea para que veáis cómo es cómo son los enunciados. Este es el enunciado. Copiar. Venga, aquí. Me voy aquí. Y digo. Este es un enunciado de un ejercicio de ondas de Bau. De uno de los modelos de ejercicios. Hay un modelo de ejercicio que te dan la ecuación de una onda y te piden distintos parámetros, tal. O te dan los parámetros y tienes que calcular la ecuación de la onda. En este caso me dicen que tengo una onda viajera que se propaga por un medio elástico y que está descrita por esta ecuación.
y de X y T. Fíjate que ahora la Y depende de la posición y el tiempo. Es 2 por 10 a la menos 3 seno de 5πx menos 4000 pt. Fijaos que aquí ha puesto primero la X y luego el tiempo. 5πx menos 4000 pt más pi sextos. Las unidades de X son metros y la de T son segundos y la de la amplitud son milímetros. Es decir, X está en metros. A, 2 por 10 a la menos 3 son milímetros. Y el tiempo está en segundos. Entonces dicen, calcular su frecuencia. Vamos a ver, vamos a poner aquí la ecuación de la onda y es igual a 2 por 10 a la menos 3 por el seno de 5πx menos 4000 pi t más pi sextos. Y vamos a ver qué es cada cosa. ¿Cuánto vale la amplitud de esta onda? 2 por 10 a la menos 3 y me están diciendo que son milímetros, la amplitud son milímetros, pues estos son milímetros. Si lo quiero poner en metros sería 2 por 10 a la menos 6 metros. Esto es una onda pequeñita. Vale, ¿cuánto vale K? 5pi. 5pi radianes partido por metro. ¿Cuánto vale la longitud de onda entonces? Como K es igual a 2pi partido por longitud de onda, la longitud de onda es igual a 2pi partido por K. En este caso sería 2pi partido por 5pi, es decir, 2 partido por 5, que es 0,4 metros. ¿Por qué? Porque me dicen que X está en metros. Que X está en metros. La longitud de onda de esta onda son 0,4 metros. ¿Cuánto vale la frecuencia angular de esta onda? 4000 pi. 4000 pi radianes por segundo. Omega es igual a 2pi partido por el periodo, por tanto, el periodo es igual a 2pi partido por omega, que sería 2pi partido por 4000 pi. ¡Wow! 2pi partido por 4000 pi. La frecuencia es 2000 hercios. Y esto es 1 partido por 2000.